Saludo cordial, seguidores de Economía y Bolsillo y amables televidentes. Bienvenidos a este espacio de periodismo independiente y alternativo, Economía y Bolsillo, que aborda los temas, las noticias, los hechos, los acontecimientos que tocan directamente su bolsillo, pero en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo para que todos lo podamos comprender y lo podamos analizar. Bienvenidos. Comenzamos Economía y Bolsillo con una noticia muy importante que afecta a millones de personas que utilizan el sistema financiero en Colombia. Atención a esta cifra, más de 1.026.000 quejas han presentado los usuarios del sistema financiero, de los bancos, de las aseguradoras y hasta de los fondos de pensiones. Más de 1.026.000 quejas se han presentado en lo corrido de este año, según la Superintendencia Financiera, con corte hasta el 30 de abril. Y además, la Superintendencia Financiera pues, ha hecho un análisis a fondo de cuáles son los principales motivos de esas quejas. Este es un tema que verdaderamente afecta los bolsillos de todos y por eso en esta oportunidad tenemos como invitada para abordarlo y para ir en profundidad de qué es lo que está pasando con los servicios financieros en Colombia y por qué hay más de 1 millón de quejas de usuarios inconformes. Y nos acompaña para esto Consuelo Rodríguez Valero. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, es docente además de esa misma universidad, tiene más de 27 años de experiencia y probablemente es una de las personas que más conoce a fondo los temas de derechos del consumidor financiero. Pero adicionalmente ella es también defensora del consumidor financiero y es pionera de esta figura en Colombia. Doctora Consuelo Rodríguez, bienvenida a Economía y Bolsillo. Buenas, Juan Armando. Gracias por la invitación en estos temas tan importantes que son para todos los consumidores financieros. Espero dar un aporte o un granito de arena para que los consumidores financieros puedan saber un poco más de la protección de sus derechos. Claro que sí, muy importante poder defender los derechos de los consumidores financieros y nos acompaña también nuestro compañero Alejandro Arteaga, periodista económico también con amplia experiencia. Alejandro, bienvenido a Economía y Bolsillo nuevamente. Muchas gracias, Juan Armando, y a nuestra invitada, bienvenida. Bueno, les decía que la noticia es que ya se superó el 1 millón de quejas este año, en lo corrido de este año, de acuerdo con un reporte de la Superintendencia Financiera con corte al 30 de abril. Rápidamente, Alejandro Arteaga, ¿cuáles son esas transacciones, operaciones bancarias de las que más se quejan los consumidores financieros en Colombia? Pues comúnmente, Juan Armando, doctora Consuelo, y según el reporte que entrega la Superintendencia Financiera, son las transacciones no reconocidas, las transacciones mal aplicadas, la demora o no aplicación de los pagos. También está en este top la revisión o liquidación de los productos financieros por parte de los usuarios y finalmente la no disponibilidad o falla en los cajeros electrónicos. Son como los temas de los que comúnmente se quejan más los colombianos. Los cajeros electrónicos, que está en el top de las principales quejas que a veces de verdad que a uno le sacan canas tratar de hacer alguna operación a través de estos instrumentos. Doctora Consuelo, entremos en materia. Transacciones no reconocidas. Figura en el primer puesto del número de quejas. ¿Qué son transacciones no reconocidas y por qué pasa esto con tanta frecuencia en los servicios financieros? Gracias. A medida que van avanzando todo el tema de fraudes electrónicos, pues obviamente los consumidores financieros nos vamos viendo abocados a este tipo de fraudes y a que se nos carguen en productos financieros, como lo es la tarjeta de crédito, se nos carguen una serie de compras que no hemos realizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pasan estas situaciones nos aceleramos, pero no sabemos qué hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer en forma inmediata? Proceder al bloqueo del producto financiero. Ahora los bloqueos los podemos hacer directamente a través de las páginas de internet
o se pueden hacer llamando a las líneas de seguridad de las entidades financieras. Yo creo y aconsejo que se haga más a través directamente de la página uno mismo inmediatamente, porque a veces esas líneas no nos contestan tan rápido y podemos ser sujetos de esos fraudes en forma continua o de transacciones que no son hechas por nosotros. A medida que el país se ha ido bancarizando, ¿aumenta ese riesgo de fraude? Claro, el riesgo de fraude, a medida que se va arreglando o que se va informando al consumidor sobre algún tipo de fraude, vienen los ladrones y hacen más cosas, pero también hay una responsabilidad grandísima de las entidades financieras. ¿Por qué? Porque no es lanzar solamente el producto, el app o lo que sea, sino también debe haber un acompañamiento de educación financiera hacia el consumidor de cómo debe usar ese producto y cómo debe protegerse para que no sea víctima de fraudes. Cuando uno tiene algún problema de estos, que le hacen una compra que uno realmente no realizó, que le clonaron la tarjeta, que le utilizaron la llamada pasarela de pagos que uno normalmente utiliza para mover dinero sin autorización de la persona, ¿recae la responsabilidad de demostrar al banco o le recae la responsabilidad de demostrar que no lo hizo al usuario? No, la ley es clarísima. Uno se puede invertir la carga de la prueba en una entidad vigilada para que el consumidor pruebe. El que debe probar es la entidad financiera, que efectivamente el consumidor no fue diligente o que falló en sus controles. Siempre la entidad financiera es la que debe demostrar que el consumidor, digamos, fue el que realizó o no fue diligente en la conducta y eso permitió la comisión del delito. Muy bien, doctora Consuelo Rodríguez, defensora del consumidor financiero. La invito para que veamos la siguiente nota con el contexto del informe que ha presentado la Superintendencia Financiera sobre lo que está pasando con las quejas y reclamos de los usuarios del sector financiero en Colombia, para entender un poco mejor de qué estamos hablando. Las quejas más recurrentes presentadas por los usuarios del sistema financiero en Colombia se relacionan con temas como transacciones no reconocidas, transacciones no aplicadas, la demora o no aplicación de pagos y dificultad o imposibilidad para realizar consultas a través de los canales dispuestos por las entidades financieras. Lo anterior, de acuerdo con el más reciente reporte entregado por la Superintendencia Financiera, que muestra el comportamiento de las quejas presentadas por los usuarios. En enero, el sector financiero recibió 250.000 quejas. En febrero, aumentó a 502.000. En marzo, el número llegó a 767.000. Y con corte al 30 de abril, las quejas superaron el 1.026.000. Con relación al mismo periodo del año anterior, la cifra aumentó en un 800%, pues el número de quejas era de 120.000. Las cuentas de ahorro, los depósitos de bajo monto y las tarjetas de crédito son los productos por los que más se quejan los usuarios. Como vemos, la Superintendencia Financiera pues ha hecho un análisis a fondo, ha establecido el top de las principales quejas, tiene identificadas las principales circunstancias con las que se enfrentan millones de consumidores financieros que no ven reflejado un servicio adecuado. Pero también, Alejandro, ¿qué se dice sobre los productos, esos productos financieros que más son susceptibles de quejas en Colombia? Pues según este reporte, 35% obedecen a quejas relacionadas con cuentas de ahorros, el 27,6% obedecen a depósitos de bajo monto y el 16,4% a las tarjetas de crédito. Sí, paremos ahí precisamente, Alejandro, porque es que a veces el uso de la tarjeta de crédito, doctora Consuelo, implica unos riesgos y unos controles que en ocasiones escapan a la competencia del propio usuario. ¿Qué recomendación usted daría? ¿Cómo manejar una tarjeta de crédito? ¿Qué, mecanismos de seguridad o protección tiene el consumidor financiero? Yo creo que lo más importante es conocer el producto financiero, cómo opera la tarjeta de crédito y para qué sirve. Mi recomendación es que yo no debo usar la tarjeta de crédito para compras, por ejemplo, diarias en el mercado, eso pues no. La tarjeta de crédito nos debe ayudar es a hacer compras que, digamos, no tengamos la disponibilidad del dinero en ese momento y tengamos que diferir las compras. Sin embargo, como consumidores nos parece
genial tener 4 o 5 tarjetas de crédito y no sabemos que al adquirir tantas tarjetas de crédito estamos afectando nuestra capacidad de endeudamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el día que queramos ir a sacar un crédito, pues así yo no haya utilizado las tarjetas, esos cupos me van a contar para efectos de que me digan si puedo o no acceder a un crédito. Entonces es muy importante eso. También asociar los costos, porque recuerden que se use o no se use la tarjeta de crédito, generalmente las entidades financieras cobran una cuota de manejo. Entonces también hay que averiguar el costo de esa cuota de manejo. Otras, pues obviamente por políticas dirán que no cobran hasta que se use la tarjeta o se tenga, digamos, alguna compra dentro del cupo de la tarjeta. Pero recordemos que si eso va sumando, pueden ser 23, 25 mil pesos hasta que no pagues, y si diferiste a 12 meses, ¿cuánto te sale el costo de la cuota de manejo? Entonces es importante eso. Otra cosa que debemos tener en cuenta: cuando nos vendan el producto, la entidad financiera nos digan queremos una tarjeta, hay que informarse si eso requiere o no un seguro. Los seguros no son obligatorios, pero ¿qué es lo que están haciendo las entidades financieras? Le están diciendo, es que para poderle dar una tarjeta de crédito usted tiene que comprar un seguro de vida. No, eso no es así, porque esto es una venta atada, salvo que la entidad financiera en el momento que diga que ofrezca la tarjeta, diga, pero por el nivel de riesgo deba tener un seguro y yo lo sepa desde el comienzo, porque así sean 3.000, 5.000 pesos, de todas maneras es un costo para mí. Eso se llama tener las cartas sobre la mesa y las reglas claras del juego entre el banco y el usuario. Alejandro. Así es. Doctora Consuelo, la desinformación, digamos que también cobra por ventanilla al consumidor financiero cuando pues no tiene claro a quién acudir, cómo acudir y cuáles son esos canales que le permitirían de alguna manera salvaguardar los recursos que tienen en su banco. Existe un estatuto del consumidor financiero y usted, desde el conocimiento que tiene como defensora del consumidor financiero, ¿qué le diría a todos esos colombianos que están teniendo problemas con su entidad financiera y no tiene claro cuál es el norte, cuál es la ruta para poderlo solucionar? Bueno, primero que todo, un llamado de atención a las entidades vigiladas, porque ellas deben informar al consumidor financiero los canales que él tiene para la defensa de sus derechos. Es una obligación legal. ¿En dónde encontramos normas de protección al consumidor? Hay varias, esas no excluye, sin embargo, se hizo un esfuerzo muy grande en el año 2009 con la ley 1328. En los primeros artículos del 1 al 22 se generó un régimen de protección al consumidor. Obviamente hay normas que están por fuera que también lo complementan. Y hay un decreto reglamentario que es el 2555 del 2010, donde se establece esos procedimientos y algunas cosas también de temas de protección al consumidor. ¿Qué le diría yo al consumidor? Mire, cuando uno está ante un problema, ante una inconformidad acerca de una institución financiera, de un producto o servicio, que generalmente no lo hace en el primer momento, porque en el primer momento, como las relaciones que uno tiene con las personas y está de buenas, ahí todo es lindo, le ofrecen el producto, ven, siéntate, pero cuando se presenta un problema, ahí sí nadie hay que le responda dentro de la entidad financiera. Entonces uno también tiene que entrar a defenderse en ese sentido. ¿Dónde presentar una queja? Según la ley, las quejas pueden presentarse ante la entidad vigilada directamente, ante el defensor del consumidor financiero, que es una institución de carácter legal dedicada a la protección especial del consumidor, o ante la superintendencia financiera. No es necesario acudir primero a la entidad y después al defensor y después a la el consumidor está en libertad de acudir a la instancia que considere. Obviamente cada una tiene sus plazos y sus términos y tiene su competencia. Me preguntan aquí, porque tenemos una audiencia importante en el eje cafetero que nos ven a través de la señal de Telecafé desde Balboa, Risaralda. Tengo una dificultad con la aseguradora que tiene la póliza de mi vehículo particular. Tuve un accidente de tránsito y llevo más de 3 meses tratando de que la aseguradora responda. En segunditos vamos a una pausa para que hablemos también de este tipo de casos de cuando no responden a tiempo las compañías de seguros. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual.
En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Regresamos, esto es Economía y Bolsillo y estamos conversando con Consuelo Rodríguez. Ella es defensora del consumidor financiero y habíamos quedado en una consulta desde Balboa, Risaralda. Un cliente de una compañía de seguros que lleva alrededor de 3 meses tratando de que le respondan por un siniestro. ¿Qué camino rápido tiene esta persona? Pues debe acudir directamente a la entidad. Si la entidad no le responde, puede acudir a la Defensoría del Consumidor Financiero. Si bien hay una restricción en materia de defensoría, porque no puede el defensor reconocer indemnizaciones, él sí puede entrar a determinar todo lo que tiene que ver con el trámite y la calidad en el servicio. ¿Por qué no se le ha dado una respuesta? Y obviamente hay términos dentro de los cuales la entidad tiene que dar respuesta. En el tema de seguros, ¿sí?, con relación a las reclamaciones bien presentadas, las aseguradoras no pueden demorarse más de 30 días en decir si objeta o no la reclamación o le da trámite a la misma. Entonces, puede dirigirse al defensor, también puede dirigirse a la superintendencia y dirigirse a la entidad. Alejandro Arteaga, ¿qué dice la ley actual sobre la figura del defensor del consumidor financiero? Pues básicamente, Juan Armando, lo que dice esta ley expedida en el 2009 y que se conoce como el Estatuto del Consumidor Financiero es que la Defensoría será una institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros y como tal deberá ejercer con autonomía e independencia funciones que van orientadas precisamente a proteger a todos aquellos consumidores en las entidades financieras. Mucha gente no lo sabe, doctora Consuelo, y a veces se da por vencida antes de poder llegar a esta instancia. Para nada, miren, el canal es gratuito, las entidades vigiladas deben publicar el nombre y los datos de contacto del defensor. Debe dirigirse una comunicación, sea radicado en la oficina del defensor, sea por correo electrónico, donde se manifiesta la inconformidad. Esto no le cuesta un peso al consumidor financiero y hay un trámite y un procedimiento de acuerdo a su competencia para admitir la queja, pedir pruebas y tomar una decisión acerca del caso. Es más, la entidad vigilada puede, en el procedimiento de quejas, puede rectificar la situación en forma parcial o total a favor del consumidor, ¿sí?, antes de llegar a un fallo. Obviamente, el defensor del consumidor financiero no solamente participa en la resolución de las quejas. Es un facilitador, digamos. Es un facilitador. No, entonces hagamos la diferenciación. Dentro del trámite de quejas, él actúa como una persona que actúa en derecho, examina si hay un incumplimiento legal, contractual de la entidad, de procedimiento, de calidad del servicio dentro del trámite de las quejas. ¿Cuánto es un mediador? Cuando es un conciliador. El consumidor también puede solicitarle al defensor que actúe en la facultad de conciliador y como conciliador lo que hace es una mediación y un acercamiento de las partes para poder resolver el conflicto. También el defensor es vocero de los consumidores. Al ser vocero de los consumidores, él puede encontrar alguna situación que, digamos, vea que se pueden arreglar o pulir esas relaciones entre el consumidor y la entidad vigilada o que no haya un trato justo y él puede hacer una recomendación oficial a la entidad vigilada y ella tiene la obligación de llevar eso a junta directiva y dar una respuesta acerca de eso y generar planes de acción para efectos de que esas situaciones no vuelvan a pasar. Desde Pensilvania, Caldas, me están preguntando lo siguiente. Me hicieron un retiro no autorizado en mi cuenta de ahorros. Necesito abogado para que me represente ante la entidad financiera. En segunditos, ya vamos para la recta final. Esto es Economía y Bolsillo. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.
Regresamos, esto es Economía y Bolsillo en la recta final. Estamos hablando con Consuelo Rodríguez Valero, defensora del consumidor financiero y experta en estos temas. Me preguntaban aquí si era necesario tener abogado cuando a uno le hacen un retiro no autorizado de su cuenta de ahorros. Para nada, puedo acudir al defensor del consumidor financiero, que es un canal gratuito. Obviamente ahí tendrán que recaudarse las pruebas, entrar a mirar al final si se tiene o no se tiene la razón. Sin embargo, si yo no estoy de acuerdo con la decisión del defensor, puedo acudir a otros canales, ¿cierto? Iniciar una acción de protección al consumidor y dependiendo la cuantía si se requeriría abogado o no. Alejandro Arteaga. Doctora, ¿qué tan vinculante es la decisión del consumidor financiero? Es decir, si falla a favor de la persona que pone la queja, que pone la reclamación. ¿Tiene dientes? A ver, ¿qué es lo que pasa? Digamos que ahora hay un sinnúmero de entidades que establecen que las decisiones del defensor del consumidor financiero son obligatorias, como otras no lo hacen, ¿de acuerdo? Sin embargo, esas decisiones son obligatorias es para la entidad vigilada, no para el consumidor. Si el consumidor no está de acuerdo, él puede utilizar otros canales. Por ejemplo, acción de protección al consumidor, ir donde un juez de la República, presentar una tutela si no le han contestado. O sea, tiene diferentes acciones. Pero ¿qué pasa? En las entidades donde la decisión no es obligatoria, pues lo que puede suceder es que efectivamente ya el defensor haya hecho un análisis de una situación. Si yo voy a presentar una demanda ante un juez, pues ya el caso ya está prácticamente analizado y yo puedo aportar todas las pruebas, inclusive lo que dijo el defensor. Entonces le va a quedar mucho más fácil al juez hacer un análisis y lograr de pronto, si se tiene la razón, un fallo a favor del consumidor financiero. O sea que independientemente de eso, pues obviamente sí tiene una fuerza. Claro, es una Entonces figura pienso yo que legal. indirecta o indirectamente es una figura que ayuda. Obviamente debe haber responsabilidad clarísima de los defensores del consumidor financiero al hacer esta tarea. Por eso cada vez se exige que los defensores tengan mayor calificación, exige la ley, para ejercer esta función. No podemos ser los defensores simplemente tramitadores de quejas, no. Tenemos que ser nuestra función de la forma que se debe hacer para la defensa de los derechos del consumidor. Consuelo Rodríguez, defensora del consumidor financiero, este tema de verdad que tiene mucha tela de dónde cortar. Le propongo que hagamos un segundo programa más adelante también para orientar a la gente sobre sus derechos frente a las entidades financieras. Alejandro Arteaga, muchas gracias por acompañarnos. Esto es Economía y Bolsillo. A ustedes, amables seguidores, seguidoras y televidentes, los invitamos a compartir todos nuestros contenidos en redes sociales. Muchas gracias. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual.